Uno de los elementos que siempre podemos encontrar dentro de la gestión de un proyecto son los riesgos. Los riesgos siempre estarán presentes en todo proyecto. Es importante que nosotros entendamos qué son estos riesgos, qué podemos hacer justamente ante estos riesgos que se pueden presentar dentro de un proyecto. El examen de certificación PMP justamente evalúa muchísimo el tema de los riesgos. Es importante que nosotros tengamos en consideración y tengamos claro cómo estos riesgos pueden afectar a nuestro proyecto. Y en este video vamos a ver 4 estrategias que podemos ocupar justamente para afrontar estos riesgos. Mi nombre es Marco Calle. En este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM y PMP. Así que si tú estás estudiando para la certificación PMP, es muy importante que tú profundices y conozcas justamente cómo funciona la gestión de los riesgos. Dentro de marcocalle.com podrás encontrar un curso completo en donde abordamos cada uno de los temas del examen de certificación PMP, podrás encontrar simuladores y adicionalmente podrás participar dentro de las sesiones de estudio que realizamos semanalmente. El enlace a este curso lo podrás encontrar justamente en la descripción de este video. Ahora revisemos en primer lugar qué es un riesgo dentro de un proyecto. Algo que comúnmente noto dentro de los estudiantes es que no saben muy bien qué es un riesgo y no están claros cuándo un riesgo se genera o cuándo un riesgo se convierte en un problema. Es importante que nosotros entendamos qué es un riesgo y justamente para eso vamos a ocupar lo que nos dice el PMBOK séptima edición. Si nosotros vemos la definición que nos dice el PMBOK séptima edición, veremos que un riesgo es un evento incierto que si se produce puede afectar de manera positiva o negativa uno o más objetivos del proyecto. Esto nos dice básicamente el PMBOK séptima edición. Sin embargo, hay dos elementos que quisiera recalcar muchísimo. El primero es que un riesgo es un evento incierto, es una situación que no sabemos si va o no va a generarse. Esto es clave, porque un riesgo es justamente eso, un evento que no sabemos si va a generarse o no. Y adicionalmente tenemos que considerar que un riesgo puede afectar de manera positiva o de manera negativa uno o más objetivos del proyecto. Los riesgos no son negativos siempre, pueden existir riesgos positivos y eso es justamente lo que vemos en esta definición. Adicionalmente, tenemos que considerar que los riesgos afectan o pueden afectar uno o más objetivos del proyecto. Cuando vemos que los riesgos pueden afectar a los objetivos del proyecto, tenemos que tener muy en cuenta que es importante que se identifiquen estos riesgos y adicionalmente planificar qué podemos hacer ante estos riesgos. Porque si no planificamos qué podemos hacer ante estos riesgos, lo que sucederá será que estos riesgos van a afectar al proyecto en sí y a los objetivos del proyecto, con lo cual el proyecto dejará de ser exitoso o inclusive puede ser un fracaso completo. Por eso siempre es importante analizar a los riesgos. Ahora, si vemos que un riesgo es un evento incierto, ¿qué pasa cuando tenemos un riesgo que se hace realidad? Cuando un riesgo se hace realidad, lo que sucede es que ese riesgo ya no es un riesgo. Un riesgo que se transforma en realidad es básicamente un problema. De la misma forma que nosotros establecemos diferentes estrategias, como vamos a ver, para solventar un riesgo, también debemos establecer cómo solventar un problema. Ahora vamos a revisar 4 estrategias que podemos utilizar justamente para poder planificar una respuesta adecuada al riesgo. En primer lugar, tenemos que tener claro algo, y es que cuando hablamos de planificar una respuesta adecuada al riesgo, significa básicamente que nosotros identificamos un riesgo y planificamos una serie de acciones que nos permitan responder ante ese riesgo. Es decir, si vemos que el riesgo se está presentando, lo que hacemos es implementar un plan que justamente controle ese riesgo para que no nos afecte de manera muy grande si es un riesgo negativo. De esta manera vamos a ver 4 estrategias que podemos ocupar justamente para planificar una respuesta adecuada al riesgo. La primera estrategia es justamente aceptar. Aceptar significa que conocemos que un riesgo existe, sin embargo nosotros no vamos a hacer nada con respecto a ese riesgo. Ese riesgo conocemos su existencia, pero sabemos que si ese riesgo se hace realidad, el impacto muy posiblemente sea bastante bajo y no merezca la pena que nosotros implementemos acciones, implementemos recursos justamente para que ese riesgo no se genere, porque el impacto es bajo. Cuando hablamos de impacto, básicamente vamos a considerar en el impacto económico que tiene el riesgo. De esta forma, si el riesgo se hace realidad, su impacto económico dentro del proyecto es bastante bajo. En ocasiones resulta mejor simplemente aceptar si el riesgo se presenta o no. Otra estrategia que podemos ocupar es justamente la de evitar. La estrategia de evitar busca que el riesgo no se presente bajo ninguna circunstancia. Es decir,
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar que ese riesgo se haga realidad. Esto lo podemos ver, al contrario que en el tema de aceptar, cuando el riesgo es bastante importante o cuando tiene un impacto bastante fuerte sobre nuestro proyecto. Si el riesgo tiene un impacto sumamente alto que puede hacer que inclusive el proyecto se dé por terminado antes de tiempo o que el proyecto sea un fracaso total, lo que buscaremos será evitar justamente que ese riesgo se genere. Un ejemplo justamente de la estrategia de evitar es en caso de que nosotros vayamos a una boda o nosotros estemos planificando una boda y esta boda vaya a ser realizada en el exterior, en la parte de afuera de una hacienda. Si existe la probabilidad o existe el riesgo de que llueva, una forma de evitar justamente que esta lluvia posible afecte a la boda sería realizando la boda en el interior de la hacienda. De esta forma evitamos justamente que este riesgo afecte a nuestra boda. Y este es un ejemplo claro de evitar. Otra estrategia que podemos ocupar es mitigar. Mitigar básicamente significa que vamos a buscar acciones. Y estas acciones lo que van a hacer será reducir la probabilidad de que ese riesgo se genere o reducir el impacto que este riesgo tendría. De esta manera, mitigar busca justamente esto, reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Consideremos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a hacer una casa. La casa necesita cierta cantidad de obreros y ellos están trabajando de manera constante para construir la casa. Sin embargo, existe el riesgo de que nosotros nos atrasemos en el cronograma. Una forma en la que nosotros podemos mitigar justamente sería incrementando el número de trabajadores. De esta manera nosotros estaríamos mitigando justamente el riesgo. Al aumentar el número de personas que trabajen, estaríamos reduciendo la probabilidad de que este riesgo se haga realidad. Esto es básicamente mitigar un riesgo. La cuarta estrategia que podemos ocupar justamente ante un riesgo es la de transferir. Esta es la cuarta estrategia. Cuando nosotros hablamos de transferir, básicamente nos hacemos referencia a que ese riesgo es transferido a otra persona. Un ejemplo puede ser cuando nosotros tenemos que desarrollar una actividad de mi proyecto en donde yo no tengo mucha experiencia y buscamos transferir ese riesgo a través de la contratación de un subcontratista. Contratamos esa actividad a un proveedor y ese proveedor será el que va a realizar justamente esa actividad. De esta manera transferimos el riesgo a esa persona. De la misma forma pueden ser el uso de seguros o el uso de cláusulas en el contrato como pueden ser multas. Esas son formas en las cuales nosotros transferimos el riesgo. Algo importante que tenemos que considerar siempre dentro de la gestión de riesgos es que sin importar qué tipo de estrategia estemos ocupando, siempre debemos ir monitoreando justamente si esta estrategia se mantiene a lo largo del tiempo. Los riesgos son cambiantes y un riesgo que apareció al inicio del proyecto puede cambiar de tal forma que la respuesta que nosotros habíamos considerado al inicio puede darse el caso de que esa respuesta ya no sea tan útil o necesitemos actualizar justamente la respuesta. Siempre debemos ir monitoreando los riesgos, que es algo clave y fundamental que necesitamos realizar de manera constante. Estos elementos que acabamos de revisar son muy importantes que nosotros los tengamos claros, sobre todo de cara al examen de certificación PMP, en donde se evalúan justamente el conocimiento que nosotros tengamos acerca de la gestión de riesgos, ya que la gestión de riesgos es uno de los elementos que cada día cobra más importancia en la gestión de un proyecto. De esta manera, dentro de tus proyectos, trata de utilizar estas estrategias, ya que te ayudarán muchísimo para poder gestionar correctamente tus. Saludos y nos vemos en el siguiente video.